Egunon, buenos días, bienvenidos a una nueva cita con las tertulias de Eusko Ikaskuntza. El tema que les vamos a proponer hoy es algo que salta a la vista. Bilbao luce un aspecto bien distinto al que tenía hace tan solo un par de décadas. La capital vizcaína disfruta de una transformación de la que pocas ciudades en el mundo pueden presumir. De la villa industrial hemos pasado a una villa más turística y de servicios. Hay protagonistas indiscutibles en este proceso, un proceso que vamos a someter a análisis en nuestra tertulia con la visita de dos personas que tienen mucho que contarnos sobre la transformación urbanística de Bilbao. Vamos a dar los buenos días a Alfonso Martínez Segarra, que es director de Bilbao Metrópoli 30. Egunon, buenos días. Hola, Egunon. Gracias por estar con nosotros. Recibimos también a Juan Ignacio Vidarte, ya le conocen, es director del Museo Guggenheim. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Gracias a los dos por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a remontarnos a la fundación de la villa, una ciudad que nació dedicada al comercio marítimo, ¿no? Vamos a recordar a nuestros oyentes ese origen. Bueno, sí, siempre se dice que Bilbao fue puerto antes que villa, y efectivamente es así. Y yo creo que todavía seguimos teniendo gran parte de esa identidad portuaria. Bilbao es una ciudad que yo creo que todo el mundo sabe que nace alrededor de la ría, que nace alrededor de un puente y de una iglesia que están ahora en el escudo de la villa, y que desde esos orígenes hace 700 años pues hemos llegado al siglo XXI, sobre todo en los últimos 150 años, pues con unas transformaciones impresionantes de lo que era un simple pueblecito de comerciantes, de pescadores, y que llegó a ser en el siglo XX pues una potencia industrial, una de las ciudades más pujantes en aspectos económicos importantísimos, como la bolsa, la construcción naval, la industria, cuna de grandes empresarios, de universidades de prestigio, en fin, sede de tantísimas instituciones que sería muy largo nombrarlas. Y hoy, pues, haciendo un recorrido larguísimo en cuestión de segundos, hoy abordamos un siglo XXI en el que nuevamente tenemos que afrontar transformaciones importantes, y en los últimos 10 o 15 años, pues yo creo que se ha visto con claridad que se ha iniciado con gran éxito este proceso. Hasta el siglo XIX más o menos podríamos decir entonces que era un pueblo dedicado al mar, ¿no? Una ciudad que estaba mirando al mar, ¿no? La villa de Bilbao. Bueno, Bilbao ha sido durante muchos siglos, como tantas otras ciudades, pues un lugar muy, muy recogido en sí mismo, con unas actividades, sin embargo, que le hacía destacar del entorno porque tenía conexiones con el extranjero, las famosas líneas que unían a toda Vizcaya con Inglaterra para la explotación de las minas, los pescadores vizcaínos, que incluso dieron nombre a este mar que nos rodea, que voy a recordar que se llama Golfo de Vizcaya en todos los mapas del mundo, unos emprendedores que salieron de aquí a diferentes lugares del mundo, de tal manera que, siendo de un tamaño relativamente pequeño, era una ciudad que siempre se proyectaba hacia afuera, que tenía una gran personalidad a través de sus gentes y de su actividad económica, de su puerto y de todas sus actuaciones. Pero básicamente, como todos sabemos, pues es cuando la revolución industrial llega a Bilbao el momento en el que se produce la primera gran transformación que hace de una villa pues que vivía un poquito en sí misma hacia una potencia industrial que ya se proyectaba en un entorno muchísimo más amplio. Esa revolución industrial, ¿dónde la podemos situar más o menos en el tiempo? Pues yo creo que aquí llegó un poquito más tarde que en Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra fue la cuna, como todos sabemos. Pero ya coincidiendo con la explotación de las minas de hierro a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, empezó a haber cambios que a lo largo del siglo XIX cuajaron en grandes empresas, en la creación ya pues de todo lo que es un tejido económico que ha durado hasta nuestros días. Se empezó a consolidar el puerto aguas abajo, no ya el puertito en plena villa de Bilbao, sino hacia el exterior, hacia el Abra. Se entró en la modernidad a través de la creación de instituciones y de empresas que hoy todavía muchas de ellas siguen entre nosotros, aunque otras han desaparecido. Yo no sé si la memoria histórica de algunos de los oyentes va a recordar algo muy sencillo. A finales de los años 90 se produjo una
gran abundancia de conmemoraciones centenarias en Bilbao, de empresas, de instituciones culturales, de todo tipo, desde pues el Athletic de Bilbao, Altos Hornos, etcétera, etcétera, el Puente Colgante, por hablar de tres cosas totalmente distintas entre sí. Fue el apogeo hace 100 algo años de una ciudad que ya claramente pasaba a ser una urbe importante. Eso se produce a finales del siglo XIX. Y a principios del siglo XX se consolida en gran medida esa potencia. Llega, como todos recordamos y sabemos por la historia, llega esa guerra civil, que es un desastre en todos los órdenes, y desde luego supone un gravísimo retraso en la capacidad que tenía Bilbao para seguir creciendo, Bilbao y todos los demás. Quiero decir, esto evidentemente afectó a todo el mundo, y después, pues décadas de ese oscurantismo y esa dictadura que no solo fue política, sino que cerró la economía, la enclaustró, la capacidad creativa, la cultural, etcétera, etcétera, hasta que, pues en los últimos 20-25 años, yo creo que ya se puede hablar de un resurgir de un Bilbao que, a pesar de los problemas de la desindustrialización, de la contaminación medioambiental, de la masificación urbana, que en los años 80 supusieron un freno importantísimo a las aspiraciones de desarrollo, se han conseguido ir resolviendo, y en los 90 pues tuvimos ese comienzo de un apogeo ya que suponía la pérdida de todos esos lastres tremendos heredados pues de décadas y décadas de un cierto abandono de todo tipo. Y hoy ya creo que podemos decir que afrontamos el futuro sin unas alforjas, sin un lastre que nos impida tener ambiciones y tener claramente unos objetivos de competir a nivel de cualquier ciudad de tamaño medio en el mundo desarrollado. Sin duda, hablaba usted de principios de los años 90, señor Vidarte. No sé si el Museo Guggenheim se puede considerar como una de las bases, ¿no?, para la transformación, para el lavado de cara que ha tenido Bilbao. Yo creo que fue uno de los primeros pasos, ¿no?, que se dieron. Bueno, yo creo que más que un lavado de cara, el Museo Guggenheim yo creo que es un síntoma de algo más profundo que ha ocurrido en Bilbao en estos últimos años, ¿no? Y, hombre, no sé si algo... yo creo que evidentemente es uno de los elementos más importantes de este proceso de transformación. Quizá el calificativo que mejor le encaja es el de catalizador de un proceso, ¿no? No creo que es decir, es el elemento que yo creo que ha hecho posible que un determinado proceso, para el cual son necesarios muchos otros ingredientes, pues realmente se produzca de una manera especialmente satisfactoria, ¿no? Y sobre todo, yo creo que le ha dado a ese proceso, que es algo no tan infrecuente en otras ciudades del mundo, le ha dado, yo creo que un rasgo especialmente diferencial, ¿no? Un valor añadido y un elemento de singularidad que yo creo que es especialmente importante en un momento histórico como el que nos encontramos, donde las ciudades en general pues se encuentran todas ellas inmersas en un aunque muchas veces esto no es evidente, pero es la realidad, inmersas en un proceso competitivo muy intenso, y por lo tanto donde las ciudades que son capaces de no solo desarrollar las transformaciones que necesitan para encarar con mejores perspectivas su futuro, sino además lo quieren hacer compitiendo y destacando de los demás, pues yo creo que tienen un elemento fundamental, es incorporar estos rasgos de singularidad, ¿no? Y el museo yo creo que se lo ha dado a Bilbao. ¿Cómo empieza a gestarse la llegada del Guggenheim a Bilbao? ¿A quién se le ocurre y cómo? Es decir, ¿cómo se plantea eso en una ciudad que no está acostumbrada a grandes eventos como es la inauguración de un museo Guggenheim en aquel entonces? Bueno, yo creo que es una consecuencia afortunada de un proceso que venía de antes, y yo creo que, de hecho, si el museo, en primer lugar, si surgió la posibilidad de que se desarrollara, pero después si se aprovechó esa posibilidad y se llevó a buen término, pues fundamentalmente yo creo que fue porque existía en Bilbao en ese momento unas condiciones de base suficientes y convenientes para que la semilla pudiera germinar y pudiera desarrollarse, ¿no? En concreto, el museo, bueno, la idea del museo surge como una iniciativa que se toma en Bilbao,
un poco las circunstancias históricas son el año 91. En Bilbao se encontraba ya en una situación que supongo que los oyentes muchos recordarán, pues de profunda crisis a todos los niveles, yo creo, desde luego económica, de su base fundamentalmente industrial, pero yo creo que también una profunda crisis de identidad y de futuro. Yo creo que la ciudad se encontraba en una situación en la cual pues prácticamente no había noticia positiva. Todas las noticias que tenían relación con Bilbao eran negativas, y así había venido siendo en los últimos tiempos. Pero yo creo que, a diferencia de otros casos, y yo creo que eso pues da al caso de Bilbao, pues yo creo que un mérito especial en una situación de crisis profunda. Yo creo que había el suficiente nivel de consenso social, y en este caso me refiero a utilizar la palabra social en su aspecto, en su acepción más amplia, tanto institucional como de la propia sociedad civil, digamos del entorno de la ciudad, que yo creo que era consciente de esa situación y que además se había puesto un poco como reto, como meta, el analizar las causas de ese deterioro, de esa situación, y intentar explorar cuáles eran las prioridades que se debían afrontar de cara al futuro para, desde luego, mejorar la situación del presente, ¿no? En eso yo creo que el mero hecho, por ejemplo, de la existencia de una institución como la Asociación Bilbao Metrópoli 30, que ya en aquellos años estaba funcionando, que estaba en aquel momento iniciando, o en una fase yo creo que ya avanzada, de desarrollo de lo que era el primer plan estratégico para la ciudad, y donde se estaban, por un lado, poniendo las bases de lo que iba a ser el futuro, en el sentido, por un lado, de que se estaban poniendo en común las sensibilidades tanto de las instituciones que tenían competencias en el ámbito de Bilbao como de la sociedad civil, y por otro lado yo creo que se estaba afrontando el problema de una manera seria, en el sentido de primero analizar las causas y después ver cuáles eran las prioridades que se debían afrontar. Y en esas prioridades que se debían afrontar había un nivel de consenso bastante elevado ya entonces de que uno de los aspectos prioritarios que Bilbao debía afrontar si quería jugar un papel en ese futuro en el que ya estamos, pero en el que todavía nos queda mucho, como un espacio que articulara una metrópolis de tamaño medio para lo que son las metrópolis en el mundo, pero que tuviera un papel en Europa, en la Europa que ya entonces estaba empezando a adivinar que era nuestro nuevo espacio de convivencia. Pues se veía que, desde luego, uno de los elementos que había que atacar, además de las mejoras en las infraestructuras de comunicación, de las infraestructuras de mejora medioambiental, en fin, de estos elementos que suelen ser más habituales en general en planes de desarrollo urbanístico, urbano. En este caso, en el caso de Bilbao, ya se estaba tomando conciencia de que el intentar afrontar la importancia que en aquel momento tenía el mejorar la centralidad cultural de Bilbao, la necesidad de dotar a Bilbao de infraestructuras culturales que atendieran no solo la demanda de su propia población, que eso es algo que todo el mundo entiende, sino también siendo centros culturales de referencia de un ámbito al que se quería llegar como metrópolis. Y esto es algo que yo creo que luego lo analizaremos, porque yo creo que tiene importancia de cara al futuro, pero yo creo que eso es quizá el elemento más importante de esa reflexión. Y eso es lo que constituyó, yo creo, que una base para que en un momento determinado, con el año 91, cuando se ve la posibilidad, o la remota en aquel momento, de que la Fundación Guggenheim, que es una institución cultural sin ánimo de lucro americana, que estaba analizando la posibilidad o la conveniencia desde su propia reflexión estratégica de futuro de tener una sede en Europa, pues se vio que porque Bilbao no iba a poder ser esa sede. Eso lo veíamos desde aquí, no lo veían tan claro desde allí, y eso fue la labor que hubo que hacer para precisamente hacerles entender lo idóneo que era esta posibilidad, ¿no? Hubo que competir con otras ciudades. Claro, hubo que competir con otras ciudades y hubo que competir con nosotros mismos, en el sentido de que Bilbao, pues y más en aquel momento, no era una referencia a nivel internacional. Era una ciudad conocida, pues según en qué ámbitos, pues por su puerto, por desgracia en muchos otros ámbitos por su relación con la situación de violencia que en aquel momento además se vivía de una manera muy palpable, y que el museo la vivió, ¿no?
Bueno, el museo la vivió poco, pero para lo que realmente hemos vivido en esta sociedad. Pero quiero decir que en aquel momento, principalmente, claro, teníamos que competir primero con nosotros mismos en el sentido de que nos conocieran, de que se conociera no solo la existencia de Bilbao, sino también el proyecto de Bilbao, que es realmente lo importante en este caso, porque realmente eso es lo que yo creo, por eso hablaba antes del papel del museo como catalizador, es decir, que el museo ha sido el catalizador, pero los elementos, los ingredientes de esa fórmula para que después dieran el resultado empezaban a estar allí, otros han venido después, pero por lo menos ya estaban esos ingredientes y sobre todo había, digamos, esa voluntad, ¿no? Esa apuesta de transformación y de cambio y de dar, en este caso, a la cultura y a una infraestructura cultural un papel importante en ese proceso de transformación. Buena parte de culpa, por lo tanto, la ha tenido el Museo Guggenheim, pero también Bilbao Metrópoli 30 y mucho, ¿no? Es algo que también tenemos explicado a nuestros oyentes. ¿Cuándo surge Bilbao Metrópoli 30 y a qué necesidades responde? Pues mira, es una historia bastante sencilla. A finales de los 80, la situación que vivía el área metropolitana de Bilbao evidentemente no complacía a nadie. Era una ciudad muy gris, ¿no? Era una, sobre todo, aparte de gris, que digamos los de Bilbao pues siempre hemos estado acostumbrados a vivir en una ciudad que tenía ese color, ¿no? Producto probablemente pues en gran parte de la contaminación, ¿eh? Pero estábamos acostumbrados, pero el problema es que estábamos en una crisis económica importante, arrastrando unos déficits muy fuertes medioambientales, urbanísticos, y el futuro no se presentaba precisamente halagüeño. Entonces, hay una iniciativa que parte de Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya para lanzar un proceso que se llamó de revitalización del Bilbao metropolitano. En ese proceso, metodológicamente, se incluía la constitución de una sociedad que asumiera el papel de llevar a buen puerto las ideas, básicamente, de todos. Y nace Bilbao Metrópoli 30, que nace formalmente en 1991, aunque había estado operando, entre comillas, informalmente, desde el año 88-89, con el lanzamiento del plan de revitalización. La función de Bilbao Metrópoli 30, que es una asociación en la que se incluyen todas las entidades públicas, desde Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento de Bilbao, ayuntamientos de toda la área metropolitana y empresas privadas como Iberdrola, BBVA, BBK y, claro, me tengo que dejar a muchísimas, las universidades, la Cámara de Comercio, el puerto, la Sociedad Financiera de Bilbao, Plaza Financiera, la Bolsa, y claro, me dejo muchísimos porque son 130 las entidades públicas y privadas que forman hoy Bilbao Metrópoli 30. ¿Qué buscan, qué quieren y para qué están en Bilbao Metrópoli 30? Lo hacen fundamentalmente para poner en común ideas de largo plazo. Hacia dónde debemos mirar, qué referencias debemos tener para compararnos, para aprender, qué sistemas, métodos, qué técnicas, herramientas podemos utilizar para entender mejor hacia dónde nos tenemos que mover como comunidad, como colectivo. Y después de que esto se plasma en un documento, en una acción concreta, en algo que todos podemos entender, son precisamente los socios los que tienen, como es lógico, la responsabilidad de ejecutar dentro de cada uno de su competencia todo aquello que les parezca oportuno en función de esa idea. Por ejemplo, Bilbao Metropolitano como punto de destino turístico. Bueno, esto no es un proyecto de uno, o no es una cosa que se le ocurrió nada más que a aquel, o es una peregrina idea que tuvo. No, esto es un conjunto de visiones de futuro que dicen, hombre, aquí hay una oportunidad. Vamos a poner en marcha las medidas necesarias para que entre todos, efectivamente, podamos hacer de esta ciudad, que nunca había sido un destino turístico, hoy uno de los puntos que está en el mapa. El Museo Guggenheim es un portaestandarte de primera magnitud, al que evidentemente se le tiene que acompañar pues con hoteles, con servicios, con restauración, con esa gastronomía nuestra tan magnífica que tenemos que aprender a compartir con los demás y no ser egoístas, con un paisaje que debemos aprender a valorar, que tenemos un paisaje, unos alrededores de mar, de montaña, de bosques, que es que se mueren de envidia muchos de los que nos visitan. Y con una sociedad
con una gente que somos hospitalarios, que somos afables y que queremos dar la bienvenida y acoger entre nosotros a gente. Bueno, todo esto, que lo pongo como ejemplo, es muy complejo y no se puede hacer desde una sola mano y no se puede poner en práctica solo con un solo proyecto. Bilbao Metrópoli 30 trata de apuntar como una brújula en una dirección que muchas veces no es una idea nueva, sino una idea que está ahí y que pertenece a muchos. ¿No? Y ponerla, hacerla un poco más clarita, un poco más evidente, de tal manera que todos aquellos que tienen capacidad para poner en práctica dentro de sus competencias una acción concreta, un proyecto concreto, digan, hombre, esta idea me parece que puede ser interesante y yo voy a hacer algo al respecto. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, todo lo que habla del turismo, pero ahora sí me gustaría hablar de hacia dónde vamos a futuro un poco. Porque ¿Le queda mucho a Bilbao todavía? Hombre, a Bilbao le queda, vamos a ver, porque la pregunta tiene dos lecturas. Una, ¿le queda mucho para alcanzar el mínimo imprescindible que necesita una ciudad para competir? No, le queda muy poco prácticamente. Estamos en el nivel, no hay, en la media de las ciudades europeas, que es donde nosotros nos tenemos que mirar. No hay ningún tipo de diferencia significativa que nos pueda hacer pensar que Bilbao no puede o es incapaz de llegar o de alcanzar unas metas. No la hay. Una ciudad concreta puede tener algo que no tiene Bilbao, otra ciudad le puede faltar algo que sí tiene Bilbao, pero como media, hoy hemos superado ese déficit que habíamos arrastrado durante décadas. Hoy tenemos unos activos que hacen que la ciudad sea básicamente competitiva, atractiva y que aquí se puedan desarrollar las ideas de cualquiera. ¿Hacia dónde miramos? Y es la segunda respuesta a la misma pregunta. A partir de aquí, ¿hacia dónde vamos? Hoy en día, muy poca gente se preocupa de esto, pero a nosotros en Bilbao Metrópoli 30 nos toca a veces meternos en temas que son muy novedosos. La pregunta sería, ¿cómo se desarrolla una ciudad desarrollada? Porque no es fácil. Una ciudad subdesarrollada, todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Hay que construir infraestructuras y hay que dotarla de todos los servicios necesarios. Pero cuando ya lo tienes, ¿entonces qué? Dicho de otra manera, de aquí a 20 o 30 años, ¿cuál será mejor? ¿Qué ciudad será mejor, Londres o París? ¿Y por qué? Y claro, la respuesta es evidente que no está simplemente en construir más infraestructuras. No, tiene que haber algo más detrás. Y ese algo más son las personas. Y esta es la clave en la que estamos trabajando desde el año 99. Las personas y sus valores. Hablaba antes de que una ciudad destino turístico tiene que ser amable y hospitalaria. Estos son valores. Pongámoslo al revés. Hagamos grandes hoteles de 5 estrellas, restaurantes de lujo y pongamos al servicio de estos equipamientos a personas antipáticas, ariscas, hostiles, que no hablan idiomas extranjeros y que están todo el día mirando el reloj para irse a casa porque se aburren trabajando. Pues es evidente que hemos metido la pata. Vamos a un nuevo tipo de sociedad, no solo en Bilbao, en todo el mundo. Tenemos retos tecnológicos. Hoy conviven con nosotros tecnologías que hace 15 años eran de película de ciencia ficción. Por ejemplo, el teléfono móvil o Internet, por no entrar en otros temas. Sí. Hoy tenemos entre nosotros a los inmigrantes, que siempre ha habido en Bilbao inmigrantes, con una particularidad, que yo creo que lo sabe cualquiera, que es que el de Bilbao nace donde quiere. Pero es que los que están llegando ahora también son de Bilbao. Y han nacido donde les ha dado la gana o donde su madre quiso. Que no vamos a entrar en muchos detalles. Pero los tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Es evidente que hay que revisar nuestra escala de valores porque son una oportunidad para que esta sociedad sea mejor. Tenemos retos urbanísticos. Hay amplias zonas de Bilbao y del área metropolitana, del borde de la ría, que se están regenerando. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo se va a hacer? Una arquitectura clásica, innovadora, unos barrios donde se prima la convivencia, donde las personas pueden andar por la calle, pueden tener una vida social intensa, o un tipo de arquitectura, un tipo de urbanismo más dirigido a lo funcional. En fin, son retos que están por ahí, y por no seguir, porque son muchos, son retos que compartimos con otras ciudades del mundo. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Que en los últimos 10 o 15 años hemos ejercitado los músculos sociales y de nuestros líderes políticos y empresariales, y sabemos que si todos nos ponemos a trabajar en la misma dirección, el éxito del Guggenheim solo es el primero de una serie. Hemos ganado ya
una competición muy importante, la de demostrar que una ciudad gris, en crisis industrial y aparentemente sin oportunidades de futuro, puede tener uno de los proyectos más atractivos de finales del siglo XX y hacerlo competitivo. Hay otros proyectos, pero me refiero al Guggenheim porque es el más llamativo. Bueno, sigamos en la misma línea. Si ya lo hemos hecho una vez, vamos a hacerlo más veces. Porque hay mucha gente también en nuestra ciudad, porque también en nuestro carácter está un poco la desconfianza muchas veces, ¿no? Cuando iba a arrancar el Guggenheim, mucha gente decía, pero tanto dinero para esto. Lo mismo ocurrió con el metro y lo mismo ocurre con otras tantas cosas. Luego la gente parece que dice, pero bueno, puede ser que tuvieran razón. No sé si el director del Museo Guggenheim también lo vivía yo así. no comparto ese optimismo tan extraordinario que aparentemente tiene Alfonso. Yo la verdad es que creo que tenemos muchos retos y son retos de presente casi. Yo creo que Bilbao tiene un reto que es sobre todo evitar la autocomplacencia. Yo creo que lo que se ha conseguido es importante, pero el Museo Guggenheim se inauguró hace casi 10 años. Y Bilbao yo creo que tiene que decidir si realmente su apuesta sigue siendo la de ser una metrópolis abierta al mundo y que quiere jugar un papel en Europa, o quiere jugar en otra liga, que está muy bien, pero cada liga tiene sus requisitos, ¿no? y exige sus compromisos y sus sacrificios. En relación con lo que me comentabas, yo creo que las sociedades, eso no solo la nuestra, yo creo que en general todas las sociedades son conservadoras en cuanto a costumbres, ¿no? Sobre todo cuando se encuentran en una situación de crisis. Es decir, que yo creo que el refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer es algo que se aplica a las personas y se aplica a las sociedades, y es normal, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Bilbao, yo creo que aquí, porque hubo una apuesta firme y además muy coherente de las instituciones, sobre todo del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, que fueron los que lideraron el caso concreto del proyecto del museo, eso yo creo que ha tenido un efecto pedagógico, en el sentido de que yo creo que ha demostrado que en determinadas ocasiones asumir riesgos, afrontar retos que pueden parecer ambiciosos, que evidentemente supone salirse de lo habitual, es algo que es importante y que puede ser muy positivo, incluso en un plazo tan corto como el que en este caso ha ocurrido con la historia del museo. Hay que tener en cuenta que el museo hace 15 años no existía todavía museo, no existía ni idea del museo, y eso es un plazo de tiempo brevísimo, desde luego, incluso casi para la historia de las personas, pero luego para la historia de las ciudades es casi algo insignificante. Y sin embargo, en el caso de Bilbao, la gente, todos los que tenemos una cierta edad, pues tenemos la memoria histórica del antes y el después, y mucha gente todavía recuerda Euskalduna y el puente de Euskalduna con las batallas campales porque se estaba cerrando el astillero, y muchísima gente podrá recordar cuál era la situación del solar en el que en este momento existe el museo, ¿no? Yo creo que ese recuerdo, esa memoria histórica hace que la gente pueda percibir que efectivamente en determinadas ocasiones merece la pena afrontar riesgos, y eso es muy bueno, sobre todo cuando se está en una línea de seguir avanzando. Yo lo que creo es que yo personalmente, aunque en eso por supuesto puede haber muchas opiniones, yo creo que Bilbao debiera seguir apostando en esa línea, porque creo que el éxito para lo que debiera servir es precisamente para reforzar esa apuesta, ¿no? Y no quedarnos en una situación que es buena, pero que, como todas las situaciones buenas, también el tiempo tiende a deteriorarlas, porque desde luego estamos en un mundo donde a nivel personal, a nivel empresarial y desde luego a nivel de las ciudades estamos en un mundo de cambio acelerado. Da la sensación de que tanto los bilbaínos como la gente que nos visita está encantada, ¿no?, con el resultado que de momento muestra la ciudad. No sé si ustedes también tienen esa percepción. Yo personalmente creo que en general sí. Yo creo que la gente casi ni se de puede fuera, creer, ¿no? Claro, yo creo que tiene una percepción enormemente positiva del cambio. Yo creo que ayuda primero a que es real, a que efectivamente la transformación de Bilbao es espectacular, que además se ha producido en un periodo de tiempo muy breve, con lo cual esa memoria histórica a la que antes me refería existe, y por lo tanto no hace falta hacer grandes estudios para comprobar la realidad del cambio. Y luego yo creo
que nos favorece en este caso que partíamos de una base, yo creo que de una percepción quizá hasta excesivamente negativa, sobre todo desde el exterior, ¿no? Lo cual muchas veces lleva también a unas conclusiones un poco equivocadas respecto al cambio, porque hay veces que se leen, sobre todo en medios extranjeros, cuando se hacen análisis de la transformación de Bilbao, bueno, se ve que se leen cosas sobre Bilbao que casi alguien de Bilbao no la reconoce, porque parece que Bilbao antes del museo era una ciudad prácticamente devastada. Hombre, la ciudad estaba en una situación de crisis muy profunda, pero no era así. Bilbao había mantenido todavía una base y una columna vertebral importante, que entre otras cosas es lo que yo creo que explica que ese proceso de transformación y de cambio se haya producido, ¿no? Este año pasado, si no me equivoco, Bilbao por primera vez superó en pernoctaciones a Donosti, ¿no? No sé si tanto los hoteles como los museos, como los servicios en general, están contentos o todavía creen que la ciudad no es una ciudad turística del todo y que se podría hacer todavía algo más. Hombre, lo de estar contento siempre es relativo, ¿no? Yo creo que aquí a veces somos como el famoso campesino, ¿no? Que cuando llovía se quejaba que se le inundaba la tierra y cuando no llovía se quejaba de que se le quemaba todo. Pero yo creo, la percepción y los datos, sobre todo, que manejamos, es que Bilbao está en una línea ascendente en cuanto al número de turistas, en cuanto a todo lo que es este sector. Sin embargo, lo que probablemente es más importante, porque hay que reconocer una cosa, Bilbao puede ser un destino turístico, evidentemente lo es ya, pero dentro de lo que es el conjunto de la economía del área metropolitana de Bilbao, el turismo pues caramba, es un porcentaje relativamente pequeño, importante, pero relativamente pequeño. Yo creo que ahora nuestro grado de felicidad o de satisfacción se tiene que orientar mucho más a una renovación de la base económica, una modernización muy fuerte de nuestro sistema económico. Ya se definió en el plan de revitalización a principios de los 90 el área metropolitana como una zona de básicamente industrial dotada de servicios avanzados. Y aquí tenemos un doble reto, que es mantener una industria que siga siendo competitiva a pesar de todos estos países emergentes y de toda la competencia que ya viene de cualquier sitio, porque ya no es que digas aquello de que, hombre, es que en Alemania lo hacen mejor, no, es que ya casi en cualquier país del mundo se fabrica casi cualquier cosa. Igual de bien. Y por otro lado, unos servicios, que es un concepto muy amplio y que evidentemente Bilbao está orientado hacia una ciudad de servicios, pero de una manera muy, muy amplia. Quiero decir que aquí tenemos que combinar servicios turísticos con servicios a las empresas, a la industria, servicios tecnológicos y de ese tipo. Si encontramos un buen balance, un buen equilibrio entre una cosa y otra, conseguiremos tener una gran calidad de vida en la metrópoli y además un desarrollo económico importante. Este, a mi modo de ver, es el reto inmediato, no dentro de 20 ni de 30 años. O sea, hoy aquí hay que dedicarse a este tipo de cosas fundamentalmente y orientar todas las actuaciones que se hagan de carácter inversor, de carácter infraestructural, equipamientos, etcétera, etcétera, a garantizar que de aquí a 10 o 15 años, efectivamente, hemos podido superar un desequilibrio entre una industria que estaba en crisis, pero que ahora tiene que remontar, y un sector servicios que no se puede quedar solo en el turismo y otros sectores de este tipo, no porque no valgan, sino porque es que no tienen dimensión suficiente para dar a todo el área metropolitana, que somos casi 1 millón de personas, el nivel de vida pues que todos queremos tener. Yo además creo otra cosa para complementar esto. Creo también que cuando hablamos cuando manejamos estas magnitudes de pernoctaciones en Bilbao, en San Sebastián, bueno, es normal, ¿no?, que se hagan este tipo de análisis, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra dimensión cuando estamos hablando del mundo. Es decir, que para un turista americano, pernoctar en San Sebastián o en Bilbao o en Vitoria es una decisión casi irrelevante, porque nosotros, para quien viene de lejos, somos una gran ciudad. Esa Euskal Hiria, en la frase afortunada de Bernardo Achaga. O sea, realmente, y para muchos conceptos, eso es lo que somos. Bilbao es, digamos, el núcleo metropolitano de esa gran ciudad, ¿no? Por lo tanto, a mí, en ese sentido, yo creo que evidentemente en Bilbao ha habido un aumento notable de ese sector, entre otras cosas porque partíamos de una base muy baja. Los primeros años de funcionamiento del museo, realmente el problema es que en Bilbao era casi imposible pernoctar, y muchísimos visitantes del museo pernoctaban en Cantabria o en Álava o en Guipúzcoa simplemente porque no había esos hoteles. En este momento los hay,
en ese sector, como en todos, pues al final la oferta y la demanda se van ajustando y aquí no vivimos una economía planificada en la cual se pueda definir exactamente el número de camas que vamos a necesitar dentro de 2 años. Eso se irá ajustando. A mí lo que me preocupa más en ese sentido, lo que creo que es importante en ese sentido es que tengamos en cuenta que para un determinado tipo de visitante, sea turista en el sentido tradicional o sea turista en el sentido menos tradicional, en el sentido sobre todo de visitante que viene por negocios, por placer, por una combinación de ambas cosas, por utilizar algunos de esos servicios que igual son los que tenemos que también preocuparnos mucho en empezar a desarrollar. En alguna ocasión hemos hablado, pues, por ejemplo, de todo el campo que se puede abrir en el mundo, por ejemplo, de la sanidad o servicios relacionados con la sanidad, por ejemplo, por poner un ejemplo. Quiero decir, claro, un país tiene que ser atractivo para generar, por un lado, para atraer a las personas que son capaces de desarrollar esos trabajos de alto valor añadido en ese sector, y después para hacer que sea también un lugar de destino agradable para quienes lo vayan a utilizar, ¿no? O los turistas tradicionales, pues en su campo. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me parece es que debiéramos cada vez más articularnos como país en este sentido para atender esas demandas que van a tener en el futuro una importancia económica, yo creo que muy grande. ¿Creen ustedes que grandes eventos, bueno, el año pasado se celebró la World Series, este año se ha suspendido, pero ya se planea un gran festival de música que puede atraer mucha gente joven, ¿no?, a la ciudad, también al museo, porque yo creo que todo aquel que entra a Bilbao quiere ver el museo, ¿no? Es una de las paradas obligadas. ¿Creen ustedes que estos grandes eventos deberían multiplicarse, debería haber más? ¿Creen que son los idóneos? ¿Creen que deberían ser de otro tipo de movimientos? Bueno, yo creo que depende de los casos. Yo en este caso en concreto creo que lo que es importante es definir, yo creo que una línea de coherencia en cuanto a el nicho en el que queremos estar. Yo creo que no tenemos tamaño para intentar estar en todos los ámbitos de actividad. No tenemos ni capacidad de recursos, ni tampoco tenemos tamaño para poder hacer eso. Falta, ¿no? Tampoco está no, todo. Pero por eso yo creo que lo que sí es importante es aceptar con el nicho en el que queremos estar, ¿no? Yo creo que el mundo de la cultura y del ocio en general es un mundo que tiene un gran potencial de desarrollo. Creo que en eso Bilbao está bien situado porque ya es una referencia, digamos, ya estamos en esos mapas, y yo creo que ahí lo importante es apostar bien, elegir bien cuáles son el foco de nuestra atención, ¿no? Por principio no me parece mal, me parece bien el pensar que en determinadas actividades tenemos que estar pensando que los destinatarios de esas actividades no son solamente los ciudadanos de nuestra ciudad o de nuestro país, sino que es atraer también a gente que venga de muchos otros sitios del mundo, ¿no? Bueno, este es un tema muy actual, ¿no?, el de los eventos, pero es que va a seguir siendo actual siempre. Porque una ciudad que quiere estar en el mundo tiene que tener eventos. Tiene que estar viva, ¿no? Es que si no, los eventos, podríamos decir, coincido con Juan Ignacio totalmente, que hay que buscar un nicho, no solo en los eventos, también en muchas otras actividades, porque no se puede ir a por todo. Somos 1 millón más o menos aquí, somos 2 millones y pico, incluyendo toda el área de influencia, podríamos hablar de 3, 4 millones, pero vamos, que no se puede estar en todos al mismo tiempo. Pero dicho eso, los eventos son algo así, si se me permite la metáfora, como los fuegos artificiales al final de una fiesta. O sea, si no hay fuegos artificiales, parece que no ha habido fiesta. Tiene que haber fuegos artificiales, pero es que tiene que haber fiesta detrás. O sea, no nos quedemos en ciudad de festejos. Yo sé que esta no es la idea, por supuesto, ni la estrategia de nadie, pero que nadie piense que este tipo de eventos son simplemente una especie de máscara que trata de ocultar otras realidades. No. Son la manifestación expresa de una ciudad que está en una continua renovación y de una sociedad que desea expresarse y que el mundo vea lo que está pasando aquí. En definitiva, los eventos tienen que servir fundamentalmente para esto, para proyectarte al exterior, En la medida en que esto se consiga, yo creo que iremos por el buen camino. La relación coste-beneficio es muy difícil de medir, muy difícil. ¿Cuánto cuesta proyectar una imagen internacional? No se puede saber. Yo recuerdo que una vez visitaba un país entero, y además estuve hablando con responsables, un país de Centroamérica, pequeño relativamente, pero importante, y que me decían,
No, nosotros vamos a hacer una gran campaña publicitaria en los Estados Unidos, nos vamos a gastar $15 millones. Y entonces yo les contesté, hombre, pues van a tener ustedes 15 segundos de gloria, como dijo el famoso Andy Warhol, ¿no? Ajá. Porque vamos, con $15 millones que no empiezas a decir quién eres. ¿Cuánto cuesta proyectar Bilbao al mundo? ¿Cuánto cuesta? Bueno, la clave está, y esta es una fórmula muy elemental, pero que hay que saber gestionar. La clave está en que los demás paguen por conocerte. Porque es imposible que tú tengas dinero para financiar una campaña, ¿eh? ¿Cómo pagan los demás para conocerte? Si tú les ofreces algo atractivo que merezca la pena. Y este es el evento. En este caso, bien diferentes, ¿no? Una carrera de coches de un festival de música. Bueno, yo vuelvo a coincidir con Juan Ignacio en que hay que buscar el nicho porque creo que hay que ser excelente en algo, no mediocre en todo. No quiero decir que la carrera de coches fuese mediocre, yo creo que salió muy bien, francamente. Ahora, si Bilbao se orienta hacia el mundo del automóvil o de los grandes eventos relacionados con carreras, pues podríamos pensar, aquí echamos la imaginación a volar, y además como los de Bilbao pues siempre creemos que aquí puede pasar de todo, pues nada, ¿no? Pues ¿por qué no hacemos motonáuticas por la ría? En fin, yo qué sé. Pero claro, lo que no puedes hacer es picotear aquí, picotear allá y pretender, no. Aquí tenemos el mar. Yo creo que el mar lo tenemos que cuidar. Todo lo que sea regata, marítimo, portuario, yo creo que es un factor. Luego tenemos una ciudad que todavía sigue siendo básicamente industrial. Bueno, pues ahí tenemos una feria y ahí tenemos eventos relacionados con industria, con economía, congresos, etcétera, que son una fuente de ingresos por un lado y una proyección internacional tremenda. Y luego, y termino por ser breve, y luego tenemos a nuestro querido Athletic Club de Bilbao, que debería estar jugando la Champions League todos los años, porque esa es una de las funciones importantes que tiene que hacer un club de fútbol por su ciudad. Bueno, esperemos que este año encima, ¿no? Yo me voy a permitir añadir algo que tenemos y que es lo que realmente nos ha puesto ahí, que es el Museo Guggenheim. O sea, que realmente la marca de Bilbao está asociada a una institución cultural. Y entonces yo creo que está claro que el olvidarte de lo que tienes, yo creo que es una mala es un mal consejo para avanzar. Es decir, yo creo que hay que intentar sin que esto implique que no haya que hacer otras cosas, pero yo creo que hay que intentar trabajar y rentabilizar y maximizar lo que ya tienes, porque realmente eso ya se ha conseguido. Por poner un ejemplo, o sea, estamos hablando de Bilbao, del área metropolitana. Todos los años vienen a Bilbao, al museo, más de 600.000 personas de fuera del Estado. Los programas educativos que hace el museo, una quinta parte de sus destinatarios son franceses, son escolares franceses, que vienen a Bilbao no como turistas, vienen a Bilbao porque Bilbao les está ofreciendo una infraestructura que ellos entienden que es importante dentro de su modelo educativo. Yo creo que estos son datos de la realidad, y son datos de la realidad que no tenemos que considerar que, bueno, ahí están y nos olvidamos, ¿no? Yo creo que son datos sobre los que habría que trabajar para maximizar, porque realmente, como decía Alfonso, lo más difícil en este mundo yo creo que es hacerse un hueco. Pero una vez que has hecho un hueco, lo tienes que mantener, porque la competencia por estar ahí es muy fuerte de todas las ciudades del mundo que buscan eso precisamente, ¿no? ¿Cuántos ejemplos de ciudades y de regiones que están intentando o que han intentado emular el fenómeno de Bilbao, muchas veces sin entenderlo, ¿no? Pero están intentando replicar algo que aquí estamos desarrollando, ¿no? Yo creo que eso nos debe servir sobre todo para avanzar, pero sin olvidar lo que se tiene. Vamos terminando, señor Vidarte. 2006, ¿qué sorpresa se guardó usted en la manga? ¿O el museo? Bueno, no, sorpresas yo espero que ninguna. Bueno, yo no tengo ninguna. Espero que haya alguna buena, pero como es sorpresa, pues ya nos enteraremos. No, yo creo que lo bueno del 2006 es que yo creo que el museo va a tener una programación muy atractiva. Yo creo que va a ser un año donde, si todo discurre como parece, pues podemos incluso tener la esperanza de que a lo largo del año pues tengamos también buenas noticias en el ámbito de la violencia, y eso para nosotros es importante, porque es importante para la normalización del país. Tenemos 4 grandes exposiciones este año. Tenemos una exposición extraordinaria que se inaugura el mes que viene, que es la exposición más ambiciosa que se ha hecho nunca sobre el arte ruso y sobre el arte en Rusia. Es una exposición que va a estar en el museo durante la primavera y todo el verano, y yo creo que va a traer a muchísima gente de todo el mundo. Tenemos una exposición a final de año que es algo prácticamente casi lo opuesto, que es una exposición sobre arte contemporáneo africano, que yo creo que va a ser una gran oportunidad para que Europa conozca y tenga acceso
a la realidad de ese continente tan desconocido para nosotros, salvo por motivos muchas veces ligados a la propia situación en la que estamos viviendo, como por ejemplo pues todo el fenómeno de la inmigración. Pues bueno, yo creo que esta es una ocasión de que Europa pueda tener acceso a lo que los artistas están haciendo en ese continente, y luego a lo largo del año vamos a tener otras dos exposiciones que yo creo que también van a tener un gran impacto en el público. Una exposición en verano que va a recoger toda la obra sobre papel, las acuarelas y los pasteles de Max Beckmann, un gran artista alemán cuya obra sobre papel es no es muy desconocida, pero nunca se ha podido ver en su conjunto. Y en la primavera tenemos una exposición, un homenaje a artistas contemporáneos a Eduardo Chillida, que yo creo que va a ser también una ocasión muy especial para recoger esa evocación de los artistas más importantes del mundo a la figura del gran escultor vasco que falleció hace unos años, ¿no? O sea que yo creo que el museo va a tener una programación muy variada, completa, yo creo que rica. Yo espero que eso pues genere nuevamente pues un año de muchos visitantes, y espero que a lo largo del año pues como decías, pues surja alguna sorpresa que sea muy agradable y que haga que las cosas vayan todavía mejor. Alguna visita internacional, alguna aparición en una película, ¿no? Nunca se sabe. Pues sí, algo de eso quizá ya también. Bueno, se lo guarda en la manga, yo se lo intentaré preguntar después. Nosotros tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias a los dos invitados, Alfonso Martínez Segarra, el director de Bilbao Metropolitan, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Y a Juan Ignacio Vidarte, igualmente director del Museo Guggenheim, gracias por venir hasta nuestros estudios. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos marchando. Antes les contamos que Eusko Ikaskuntza tiene ya nuevo vicepresidente en Vizcaya. Se trata de Jon Cortázar Uriarte, catedrático de Literatura Vasca en la UPV. Jon Cortázar salió elegido vicepresidente de Vizcaya en la Junta General de Socios celebrada en diciembre, en la que además también se eligió al equipo de Eusko Ikaskuntza. La próxima semana más. Agur. Resistencia antifascista.